Bueno, ahorita sí. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, muy bien, profe. Qué bueno. Muy buenos días, Eh, profe, muy bien. Buenos días, profe. bueno, espero hayan amanecido muy bien todos. Hoy vamos a dar cierre al módulo gestión documental. Vamos a tratar tres temas muy importantes que son las tablas de retención documental, qué son, para qué sirven, por qué son importantes. Vamos a tratar unos temas del manual de correspondencia que se debe hacer en un manual de correspondencia y vamos a trabajar el tema cuál es el procedimiento para el préstamo de documentos. Cuando ustedes están en una oficina de gestión documental, en una organización y tengan que prestar o distribuir documentos del área donde ustedes trabajan, pues ¿qué se debe hacer? ¿Cierto? Para darle el control y uso a estos documentos. Hoy damos cierre al módulo, hoy termina nuestro módulo. Hoy vamos a tener pues una actividad, un taller evaluativo, porque pues no vamos a tener examen final. Este taller evalúa la unidad 1, 2 y 3 y por ende el examen final. Entonces del taller sacaré 4 notas para que lo tengan muy presente. Entonces vamos a empezar con el manual de correspondencia. Vamos a hablar de qué es el manual de correspondencia y qué se debe tener en cuenta cuando yo estoy en una organización sobre el tema manual de correspondencia y qué es lo que tengo que hacer. Vamos a encontrar de pronto temas que ustedes vieron por allá en el colegio, pero que es importante profundizar o no profundizar mucho, hablar de ellos porque son temas que ustedes ya conocen. Entonces voy a compartirles el documento para que iniciemos. ¿Me escuchan bien todos? Sí, profe. Listo, estamos viendo el documento que dice redacción y ortografía. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, entonces, cuando uno está hablando de correspondencia escrita, es toda aquella correspondencia que yo elaboro en el área de gestión documental y debo enviarla a otra oficina o a otra área de la organización. Entonces, es muy importante que yo cuando esté escribiendo, redactando esa información que quiero enviar, tenga una muy buena ortografía, sepa escribir muy bien lo que voy a decir y una redacción adecuada. Entonces, ¿cuál es la importancia de la comunicación escrita? La comunicación escrita es fundamental en la gestión de toda empresa. La habilidad para comunicarse de esta manera en forma clara y eficaz es una competencia necesaria en todos los niveles y funciones de la organización. Es una competencia necesaria que debe tener la persona que elabora y escribe documentos. Entonces, yo debo saber qué es lo que tengo que escribir, el orden adecuado de las palabras que voy a escribir en ese documento. Y por ende, pues de esta manera voy a comunicar lo que quiero que la persona que va a recibir el documento que yo voy a entregar se entienda. En muchas ocasiones una carta, correo electrónico, otro tipo de documento es el primer contacto que establece con un colega o con otra empresa, por lo que debemos esmerarnos por el contenido, estilo, ortografía y puntuación del mensaje. Entonces muchas veces no tenemos comunicación directa con las personas de la organización porque son pues organizaciones muy grandes o tienen sedes en otras ciudades, en otras partes del país. Entonces yo no tengo cómo comunicarme con esta persona directamente. Lo tengo que hacer a través de un medio. Y ese medio puede ser una carta, un correo o un documento que yo quiera elaborar para dárselo a conocer a esta persona. Entonces es muy importante saber cómo lo voy a escribir, cuál va a ser la ortografía adecuada. Escribir con buena ortografía. Puntuación. La puntuación debe ir en los puntos o en los momentos adecuados del documento para que la persona me entienda. Una de las metas de la comunicación escrita es lograr que el lector comprenda el mensaje adecuadamente. Si yo envío un mensaje que ni yo mismo entiendo qué es lo que quiero decir, pues el lector obviamente no lo va a entender. Va a hacer muchos sacrificios para poder entender el mensaje. Por ello es muy importante que la persona que escribe exprese sus ideas con claridad. Ser muy claros, muy directos en lo que voy a escribir, siendo muy respetuosos en el momento de que voy a escribir, porque recuerden que es una correspondencia para otra persona.
Es muy importante que la persona que escribe exprese sus ideas con claridad. Se deben evitar las faltas de ortografía, escribir muy bien, que afectan la imagen de la empresa y restan profesionalismo de quien lo redacta. Entonces, no queda mal solo la empresa, sino la persona quien escribe, quien redacta el mensaje para la persona que lo va a recibir. Entonces, mucho cuidado con esas faltas ortográficas, aprender a escribir muy bien. Si no estoy seguro de cómo se escribe una palabra, pregunto para no cometer este tipo de errores. Entonces, estamos viendo la importancia de saber escribir. Muchas veces escribimos como hablamos y no es así. Tengo que pensar muy bien qué voy a escribir, qué voy a decir y cómo esta persona me va a entender o cómo yo creo que me tiene que entender o me debe entender la persona que recibe mi mensaje. Entonces es muy importante, sea en el área de gestión documental o en el área en que yo me encuentre, saber escribir, tener una ortografía adecuada y una redacción adecuada para que la persona que me recibe el mensaje me entienda. Entonces hay unos procesos para yo poderme comunicar a través de una muy buena redacción. Entonces dice, en todos los procesos de comunicación existe un emisor, un mensaje, un canal de información y un receptor. ¿Quién es ese emisor? ¿Quién me dice quién es el emisor? El que quiere transmitir el mensaje, profesor. Muy bien, el emisor es el quien escribe el mensaje. Un mensaje es lo que yo quiero decirle a esa persona. El canal de la información es cómo lo voy a hacer yo llegar ese mensaje. A través de correo, a través de una carta, a través de un mensaje por teléfono. Ese es el canal. Y el receptor, ¿quién es el receptor? Quien recibe el mensaje. Muy bien, entonces sabemos que para uno poder tener un proceso de comunicación y redacción efectiva debe tener en cuenta estos tres componentes. El emisor, quien es el que envía el mensaje, perdón, cuatro. El mensaje, que es lo que yo quiero dar a conocer. El canal, el medio por donde lo voy a enviar. Y el receptor, quien recibe el mensaje. Si yo hago estos cuatro pasos, voy a tener un mensaje efectivo. La persona que lo va a recibir me va a entender. Antes de empezar a escribir, debemos reflexionar sobre lo que queremos decir al lector. Lo que yo le quiero decir, que sea un mensaje respetuoso, un mensaje que él vaya a entender. Para esto hay que tener claros los objetivos, los hechos, la persona a la que nos dirigimos y el esquema, formato, diseño y estilo de redacción. Entonces, muy claro lo que yo quiero decir, cuál es el objetivo de mi mensaje, de lo que yo le voy a enviar a esta persona, si tengo un formato en la empresa para yo enviar todos estos mensajes, si es un formato realizado a través del área de calidad o si es como yo lo vaya a enviar, sea a través de correo, el diseño y el estilo de redacción. ¿Alguien iba a decir algo? Parece que no. Bueno, definir la intención de un texto es establecer previamente la respuesta que se espera del receptor. Si yo sé escribir y tengo claro lo que yo quiero darle a entender a la persona que recibe mi mensaje, de esta forma voy a recibir su respuesta. Hacer un esquema que, con menor o mayor detalle, trace una guía que debe seguir el texto y asigne espacios a los puntos que abordaremos, le otorga estructura y equilibrio al escrito. ¿Qué quiere decir esto? Yo debo tener un esquema de redacción que lleve un hilo conductor de la comunicación, que lo que yo estoy escribiendo tenga que ver con todo lo que yo quiero hacerle llegar o transmitir a esta persona. No escribir palabras por escribir, palabras que quizás tengan otros significados, que voy a confundir la persona que va a leer mi mensaje. Entonces, características de una buena redacción. A la hora de escribir, pues yo no escribo por escribir, debo de saber qué tengo que hacer o cómo lo tengo que hacer. Un texto claro, sencillo, ameno, bien estructurado y de acuerdo con las normas gramaticales ahorra dinero y esfuerzos técnicos y humanos, pues se adapta a cada situación y es fácil de entender. Una legibilidad alta se caracteriza por el uso de palabras básicas y frases cortas en un lenguaje correcto. No tenemos que extendernos y usar
palabras técnicas, sino palabras adecuadas y correctas para que la persona que recibe mi mensaje me entienda. Recordemos que una mala ortografía y una puntuación inadecuada dificultan el normal desarrollo de la comunicación. Una mala ortografía, una puntuación inadecuada donde no debe ir ese punto o esa coma, pues van a tergiversar la información y no voy a entender mi mensaje. Sin duda el uso de frases largas o breves está determinado por lo que se quiere decir y no se puede recortar lo que por sí es largo o extender lo que se quiere solo con pocas palabras. Entonces, si yo quiero decir algo, pues uso textos muy largos o textos muy cortos, pero en estos textos cortos yo debo darme a entender. Entonces, ¿cuáles son esas características que debe tener el documento que yo voy a redactar para enviarle a la persona o al área donde va a ir el documento? Entonces, claridad. Permite la comprensión inmediata del texto. Si yo soy claro en lo que quiero decir, con 2 o 3 palabras que el lector vea, va a entender lo que yo le quiero dar a conocer. Precisión. Se refiere a la exactitud en la expresión, dejando de lado las palabras innecesarias. Entonces, soy preciso en lo que quiero decir, en lo que voy a escribir, entonces el lector me va a entender. Brevedad. Las cartas deben hacerse tan cortas como sea posible, pues las comunicaciones excesivamente largas hacen perder el tiempo al que escribe y al que lee. No tengo necesidad de escribir unas cartas de 3 o 4 páginas para decirle a una persona lo que yo quiero dar a conocer o cómo me quiero dar a entender. No es necesario hacer estas cartas tan largas. ¿Por qué? Porque me quitan demasiado tiempo, tanto a mí que lo escribo como al que lo lee. Sencillez. Es redactar en forma espontánea, con palabras de uso normal y de fácil comprensión, y evitar el empleo de términos muy rebuscados. Hay personas que usan una terminología muy extraña, que creen que porque él la conoce, la persona la conoce también, entonces no es necesario usar terminologías muy extrañas, palabras muy técnicas, sino que sean palabras sencillas, que la persona que me recibe el mensaje pues me entienda. Propiedad es el uso de las palabras más adecuadas de acuerdo con su real significado. Cuando hablamos aquí de propiedad, la propiedad con la que yo escribo el mensaje. Estoy consciente de lo que estoy escribiendo y sé de qué estoy hablando. Me apropio de ese tema o de ese mensaje para que la persona que lo recibe me entienda. Corrección es el empleo adecuado de los signos, normas gramaticales que permiten el uso correcto de nuestro idioma. Puntos y comas adecuados en las palabras adecuadas. Para que de esta manera pues la persona que recibe mi mensaje me entienda. ¿Cómo vamos hasta el momento? Vamos bien, es importante conocer este tema, muchachos, porque ustedes también van a escribir documentos, van a enviar archivos. El archivo no es solo el que me llegue, que yo meto en una carpeta, sino también lo que yo creo como usuario o empleado de una organización. Todo aquello que yo hago, redacto, digito y que envío es un archivo también. Es una información que se da a conocer, pero antes de enviarla debo saber cómo lo voy a hacer y de qué manera lo puedo hacer. Entonces, la oración, coma, paréntesis, raya, punto, eso ya lo sabemos. Hola. Buenos días. Buenos días. Es que yo cuando usted pone las imágenes, yo le tomo pantallazo para pasarlo al cuaderno, pues para que una Sí. vez se le pueda repasar. Y ahora no se ven las letras bien, se ven como corridas, borrosas. Yo No, no sé si no se preocupen, es porque el texto no está muy grande. Yo esto lo voy a montar a la plataforma. Porque lo que vamos a ver hoy vamos a hacer el taller, entonces es importante que ustedes tengan los documentos. No se preocupen ni se esmeren por escribir, simplemente préstenme atención, que yo todo esto lo monto a la plataforma, todos estos documentos, para que no tengan que escribir, simplemente van al documento y leen lo que ustedes consideren que necesitan leer. Gracias. Listo, entonces, para la organización de un texto debo tener en cuenta la oración, o sea, el párrafo que voy a escribir, no textos muy largos. Aquí nos dice que el manual de estilo nos dice que debe ser entre 20 y 30 palabras para un párrafo como tal, un texto como tal, o una oración que yo quiera decir. Los incisos es un texto que se intercala entre otro para explicar algo relacionado en el primero y con cierta autonomía gramatical.
Incisos son el párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, que tengo una hilaridad en lo que yo quiero decir en el segundo con el primero y con el tercero. Debo usar comas, paréntesis, rayas, lo que ustedes consideren que debe ir en ese documento. Enlaces y conectores, se deben usar conectores claros, conectores que yo diga que puedo utilizar para que la persona que está leyendo me entienda. Entonces también en la plataforma les voy a montar un archivo de conectores para que cuando ustedes vayan a redactar algo, y son más de 500 conectores que ustedes pueden usar. Esos conectores son los que uno dice por otro lado, teniendo en cuenta que por medio de esos son los conectores que me permiten dar esa hilaridad entre un párrafo y el otro. Listo. Pues el párrafo, sabemos que un párrafo es un texto escrito, todo lo que lleva este párrafo debe ser claro, coherente, que lleve, que tenga pues la importancia que yo quiero dar en mi mensaje. En este tema no nos vamos a extender mucho porque es algo que ya ustedes conocen, que es la coma, el paréntesis, el signo, esto ya ustedes lo saben, entonces no es necesario volverlo a decir. Bueno, ortografía y puntuación, importante tenerlo en cuenta. Ortografía es el conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua, mientras que la puntuación es el conjunto de signos ortográficos necesarios para distinguir el valor prosódico de las palabras y el sentido de las oraciones y de cada uno de sus miembros. Entonces la ortografía es la forma como yo escribo, lo que yo quiero decir con las palabras adecuadas, con la ortografía adecuada de cada palabra. Y la puntuación son de esos signos ortográficos, la coma, el punto y coma, el punto aparte. Las sílabas se pueden reunirse una o más vocales y una vocal más. A ver, en la sílaba pueden reunirse una o más vocales y una vocal más o una más consonantes. O sea, la sílaba es una palabra, varias palabras que yo puedo utilizar en un texto. Diptongos, esto ya ustedes lo conocen. El acento es todo lo que el puntuación con lo que yo voy a terminar o voy a iniciar un párrafo. Aquí están los ejemplos de tildes. El uso de mayúsculas y minúsculas en la correspondencia. Entonces, cuando tengo que usar mayúscula al inicio, cada que tengo un punto, cada que tengo una coma, yo no uso mayúsculas, sino que uso minúsculas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de enlaces o conectores. Entonces, estos enlaces o conectores son los que me sirven para yo, cuando finalizo un párrafo, empezar el otro. Así lo debemos de empezar, con conectores. El uso de conectores es muy importante porque este me da la secuencia de lo que yo quiero decir entre párrafo y párrafo. Estos son unos ejemplos. Ahorita les monto más ejemplos de conectores para que ustedes los conozcan. Y ya estas son todas las reglas ortográficas. Punto, coma, punto y coma. Dos puntos, qué significa cada uno. Entonces ustedes van a ingresar, lo van a leer y van a conocer. O van a retroalimentar porque estos son temas que ya ustedes conocen y que ya vimos. Era importante volverlo a recalcar aquí en la clase para que ustedes supieran que la importancia de hacer un muy buen manual de una redacción adecuada a la hora de yo poder enviar mensajes. Bueno, ahorita vamos a pasar al procedimiento y préstamo de documentos. ¿Les quedó claro el tema anterior? Sí, profe. Bueno, listo, Profe, entonces. está claro. Listo, Claro. entonces, como les decía, el tema anterior es todo lo que es correspondencia, qué debo de escribir, cómo lo tengo que escribir,
cuál es la puntuación adecuada que yo voy a utilizar, si voy a utilizar varios párrafos, debo usar conectores adecuados, que me den esa secuencia lógica de lo que yo quiero decir. Entonces ahorita vamos a mirar el tema de préstamo de documentos, lo que me llega a la oficina, a la organización, al área de gestión documental, independiente de la oficina donde yo esté o a la que yo llegue, hay documentos que son supremamente importantes para la organización que deben de ser custodiados y que esta custodia depende de si los puedo prestar o no. Entonces la unidad administrativa que desee solicitar préstamo de documentos al archivo general, o sea, al archivo general de la organización donde está el sistema de gestión, debe tener en cuenta un formulario que debe crear esta área para de allí redactar o poner el documento que se lleva, el archivo que se lleva, la persona encargada y cuándo lo debe devolver. Entonces, dentro del procedimiento debemos tener en cuenta lo siguiente. Entonces, el primero es hacer uso del formulario de solicitud de préstamo en la página web, si la organización tiene página web, si no, pues a través del procedimiento que ellos consideren. Imprimirlo, complementarlo y enviar el archivo firmado, o sea, el documento donde yo me hago responsable de ese archivo, de ese documento que me están prestando y cuándo lo tengo que devolver. Entonces, un documento escrito que la entidad tiene, la organización tiene, para que la persona que presta documentos o archivos, pues sepa que los tiene que devolver y que son archivos importantes. Entonces, si una unidad administrativa solicita un préstamo de documentación con valor administrativo de la que no ha sido productora, ¿esto qué quiere decir? Yo voy a ir al área de gestión humana a pedir prestado un documento que así sea mío, puede ser mi hoja de vida, mis diplomas, ¿cierto? Hablando pues en tema de gestión humana, así sea mi información, yo tengo que pedirla prestada porque ya la tienen ellos. Ya ellos la están custodiando y ellos tienen un procedimiento para ese préstamo de información. Debe dirigir petición a la unidad administrativa responsable del procedimiento. Entonces, a través de documento, escrito, petición, carta, correo, yo hago esta solicitud para que me presten ese documento. Recuerden, todas las empresas, organizaciones tienen un procedimiento establecido para este sistema de préstamo de documentos. Aquí estamos hablando en temas generales que se debería hacer. Pero hay instituciones que lo hacen de otra forma. No quiere decir que sea malo, está bien hecho, pero cada institución es responsable a través de su sistema de gestión documental de emitir los documentos que ellos consideren necesarios. Entonces, el formulario de solicitud de préstamo debe llevar los siguientes campos. Se aconseja que sean estos para que sea un formulario comprensible, un formulario con todos los pasos adecuados para que no se manipule información. Nombre del solicitante, la persona que pide el documento prestado, unidad administrativa, a qué dependencia pertenece esa persona, el nombre responsable de quien lo solicita. Entonces, si soy yo el responsable del documento, pues yo debo colocar mi nombre ahí. Correo electrónico y teléfono del solicitante es muy importante porque de esta manera usted se comunica con la persona que prestó el documento para que lo devuelva en el tiempo establecido. Fecha de la solicitud, cuando realicé mi solicitud de préstamo de documento. Datos de la documentación, entonces debo escribir si es el título del documento, si tiene serie o expediente y a qué se requiere a qué se requiere ese documento, qué quiere decir ese expediente. Entonces yo voy a escribir muy bien el título del archivo, la serie, si tiene serie porque ya lo tuve que haber guardado y tengo que relacionarlo con serie. Y el expediente que requiere, o sea, ¿para qué requiere ese expediente? Los años del archivo, signatura de la documentación del archivo, o sea, cómo lo tengo yo radicado. Observación de la unidad administrativa solicitante, quiere añadir una relación a las características de la documentación que solicita, plazos especiales y motivo de la solicitud. Yo necesito el documento de la organización donde me habla de la historia. Esto ya está en el archivo histórico, entonces yo debo mirar para qué lo necesito, para qué requiero esta información, porque es información de la empresa. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuándo la voy a devolver? Datos del control interno del préstamo. Entonces el archivo debe tener unas reglas para el cumplimiento de estos documentos, el cumplimiento para el préstamo y entrega. Entonces número de préstamos, cuánto llevo, fecha de evolución,
Fecha de evolución en caso de prórroga. Si yo lo presté a 8 días y todavía lo necesito, entonces debo solicitar una prórroga para que me lo puedan seguir prestando. Firmas, sellos, todo lo que se tenga que llevar en el documento para que tenga pues validez. Una vez que el archivo general recibe el formulario, se prepara la documentación solicitada y se remite a la unidad administrativa peticionaria. Entonces, yo solicité el préstamo del documento, el archivo, el texto. Lo hice a través de documento escrito, a través del formato que la organización tiene. Lo envié, me lo aprobaron. Entonces, de esta forma, teniendo en cuenta el procedimiento de la organización, me hacen llegar el archivo, yo lo debo ir a reclamar, sea por email, por correo certificado, a través del mensajero, ¿cierto? Entonces, una vez a mí me aprueban el préstamo de este documento, ya me lo hacen llegar, teniendo en cuenta pues el procedimiento que la organización tenga. Dentro del plazo del préstamo establecido, una semana, un mes, 2 meses, teniendo en cuenta la importancia o para qué necesito yo este archivo. La unidad administrativa vuelve la documentación al archivo general junto con el formulario en donde se ha fechado firma y sello de evolución. Entonces yo entrego el formulario para que me lo aprueben, me lo entregan con el documento que yo voy a prestar. Este documento tiene una fecha de entrega, en esta fecha yo tengo que entregar o devolver el documento con la firma y sello de la organización. Si la unidad administrativa tiene razones para mantener el préstamo durante un plazo más amplio del establecido, es necesario que solicite una prórroga al archivo general. Entonces, si yo presté el documento por una semana, pero lo necesito más tiempo, debo solicitar una prórroga al archivo general, al sistema de gestión documental de la organización. Entonces, debo tener en cuenta esto. La documentación se devuelve al archivo general sin modificaciones. No puedo modificar textos porque son textos de la organización. No estoy encargado para hacer este tipo de modificaciones. Debemos respetar todo lo que tenga la organización interno. No podemos hacer modificaciones porque no soy la persona encargada de modificarlos. Son simplemente archivos de consulta que yo puedo utilizar para X o Y actividad que tenga en la oficina o en la dependencia donde yo trabajo. En caso de pérdida o deterioro de la documentación, la responsabilidad recae en la persona o la unidad administrativa solicitante del préstamo. Entonces, la organización debe tener pues como dentro de su sistema o de su procedimiento, ¿qué se debe hacer cuando el documento se pierde o no se hace llegar en el tiempo adecuado a la oficina que lo prestó? Entonces son las organizaciones las responsables de mirar qué se hace o cuál es el procedimiento para la entrega de documentos o cuando se pierden los documentos. Una vez recibida la documentación prestada, el archivo general remite al prestatario el formulario con el acuse recibido, fechado, firmado y sellado. Entonces, no es solo, que yo lo entregué y ya, yo debo tener en el recibido de que me recibieron el documento, valga la redundancia, en buen estado, para que después pues, no vayan a haber malos entendidos, porque son documentos que rotan por toda la organización. Entonces, debo tener en cuenta, cuando lo recibo, firmado, con la fecha de entrega. En la fecha de entrega lo debo de devolver con el documento firmado que lo entregué. Y me deben devolver el recibido de que el documento se recibió con éxito, sin ninguna anomalía, sin ningún cambio. Entonces son 9 pasos muy sencillos que yo debo tener en cuenta. No quiere decir que estos obligatoriamente son los que tengo que hacer, pero esos son los pasos para un archivo general, sea una empresa pública o sea privada. Como les decía, cada organización es responsable de emitir sus documentos y de saber cómo los voy a prestar y cómo me los van a devolver y cómo los voy a recibir. Clara la información para el procedimiento de préstamo de documentos. O que no les quede pronto claro. Para mí, clara, profe. Clara, para mí también. Profe, está claro. Listo. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quiere que le explique algo?
Bueno, listo. Parece que todo está muy claro, entonces vamos a seguir con el otro tema. Con este tema cerramos módulo. Tema muy importante para todas las organizaciones, sean públicas o privadas. Entonces vamos a hablar de las tablas de retención documental. ¿Alguien ha escuchado este término? Tablas de retención documental o la TRD. ¿Alguien ha escuchado sobre este término? No, profe, primera vez que lo escucho. Sí, primer vez. Listo, entonces. Las tablas de retención documental es un instrumento que las organizaciones utilizan para llevar el control de los documentos. Y este control de los documentos es muy importante llevarlo. ¿Por qué? Porque esta me permite saber cuánto tiempo debo custodiar el documento, cuánto tiempo lo puedo guardar y a cuánto tiempo lo debo eliminar. Entonces, la norma de gestión documental dice que es importante y es obligatorio que las organizaciones tengan tablas de retención documental, porque de esta forma yo le doy control a los documentos que ingresan a la institución o a la organización. Entonces, las tablas de retención documental son instrumentos archivísticos o herramientas que fortalecen y apoyan las estrategias de gestión documental al interior de las empresas. Estos instrumentos tienen distintas funciones que ayudan a determinar el valor de los documentos y de la información contenida en ellos, a fin de establecer las prioridades de archivo, el control de la producción de la información y la categorización y optimización de los procesos. Entonces, ¿qué me permiten las tablas de gestión documental? Tener un adecuado funcionamiento de los documentos, priorizar por importancia, cuáles son más importantes que otros, cómo les doy esas categorías, cómo los guardo, hasta qué tiempo los tengo que guardar. Entonces, teniendo claro la definición de retención documental, uno de los instrumentos más utilizados y que mayor utilidad le ofrece a la gestión documental de las empresas son las tablas de retención documental o lo que llamamos las TRD, las cuales se caracterizan por ser una herramienta que permite, por medio de la identificación serial de la información, su respectiva tipificación. Entonces, yo les doy una serial a estos documentos, los clasifico, tipos de documentos, qué documentos son muy importantes, son documentos generales de la organización. Entonces, les doy este serial para saber dónde los puedo encontrar y establece los términos de permanencia de los documentos, así como su disposición final. Hay documentos que se tienen que guardar por 10, 20 años, 30 años, porque son documentos muy importantes. Hay otros que se guardan por 5 o 6 años, dependiendo de la procedencia del documento y la utilidad que la organización le dé. Y por último, pues se desecha. Por eso es muy importante tener en la nube pues un backup de la información que me llega. Entonces es muy importante tenerlos escaneados o en la nube, no sé, en el sistema de gestión documental que tenga la organización para poder pues darle esa custodia a los documentos. Entonces, ¿qué permiten las tablas de retención documental? Controlar y monitorear el ciclo de vida de los archivos. Entonces yo controlo, guardo el documento, lo custodio, el ciclo de vida es el tiempo en el que yo lo voy a guardar, ya después ya yo miro qué hago con él o teniendo en cuenta el procedimiento de la organización, ya pues yo miro qué disposición final le doy al archivo. Enlistar en series y tipos de documentos, haciendo un reconocimiento de la estructura organizacional. Entonces yo guardo los documentos por series, subseries, nombres, tipos y de esta manera pues voy a tener organizado mi archivo. Entender y manejar correctamente los ciclos por los que se pasa un documento y el tiempo prudencial que deben estar en cada uno. Todos los tiempos que yo voy a tener el documento en el archivo general o en la tabla de retención. La tabla me dice que este documento está por 10 años, a los 10 años pues ya lo desecho. Reconocer la clasificación de la información según la necesidad e importancia que éste represente para la empresa. Es un documento muy importante, entonces yo lo clasifico entre los documentos muy importantes. Lo tengo que guardar 20 años, pues 20 años lo guardo, a los 20 años ya miro qué hago con él.
Deme un segundo que me está escribiendo una compañera. Listo. ¿Cuáles son los beneficios y usos de las tablas de retención documental? Entonces, cada empresa produce a su ritmo los documentos que considere necesarios. Diferentes tipos de información en distintos formatos. La empresa es la responsable de crear los formatos, de darle utilidad a estos formatos. De este modo, si no se lleva un correcto manejo de la gestión documental, la empresa podría ir perdiendo control sobre lo que produce. Esto se ve reflejado en los gastos relacionados al manejo documental. Entonces, si yo no tengo control de los documentos que produzco en el área o en la empresa, pues yo no voy a tener control de lo que están haciendo mis empleados o el ingreso o el gasto que estoy haciendo con todos esos documentos. ¿Qué hago yo con ellos? ¿Cuál es la importancia que les doy? Esto genera gastos para las organizaciones, en la elaboración de tanto documento, en los espacios que tengo que utilizar para el guarda y custodia de documentos. Entonces debo tener muy importante qué documentos voy a utilizar, cuáles voy a guardar y dónde los voy a guardar. Entonces la columna vertebral de cada empresa es sin duda la información que produce a diario. Produzco información importante, la custodio y la guardo porque pues esta es la razón de ser de la organización. Por ello, dentro de las estrategias planeadas desde la gestión documental y el manejo de las tablas de retención documental, se prioriza el orden y el correcto uso de la información. Todo con la finalidad de optimizar tiempos, automatizar tareas y mejorar la eficiencia y la eficacia. De este modo contribuir al crecimiento económico de la empresa. Entonces, si yo le doy el control adecuado a mis documentos, pues estoy mostrando que es una empresa eficaz, eficiente. ¿Por qué? Porque conservan la documentación, porque tienen procesos y procedimientos definidos para los documentos que entran y salen de la empresa. Entonces, es muy importante tener en cuenta el uso de las tablas de retención documental en cualquier organización. Entonces, ahora vamos a ver las ventajas que trae tener tablas de retención documental en las organizaciones. Se facilita el manejo de la información porque a través de este documento yo sé dónde tengo la información, dónde la puedo encontrar. Se contribuye a la correcta administración de la producción documental. Es una información organizada, está bien administrada, custodiada. Sé que es una información que no se va a perder y que en el momento que la necesite, pues la voy a encontrar. Se gestiona de manera eficiente la administración y revisión documental. Entonces, tengo una persona encargada del área de gestión, que es la que revisa los documentos, los gestiona, los distribuye a las áreas que tenga que llegar el documento o los archiva y los guarda. Se controla el acceso a la información y se aumenta la seguridad de la misma. No toda la información que llega a la empresa es información que sirve o que es información válida que yo tengo que guardar. No toda la información que llega es información que yo tengo que custodiar. Entonces, de esta forma le doy ese control y el acceso a la información que me llega a la organización. Se garantiza la conservación de los documentos, todo basado en la relevancia de su información y en su tipificación documental. Entonces, yo conservo los documentos teniendo en cuenta su importancia. ¿Qué relevancia tiene para la organización o cuál es la información que trae este documento? Si es necesario guardarlo o custodiarlo o tenerlo en la tabla de retención. Se implementa la importancia del manejo integral de la información. Entonces, tengo implementado un sistema de gestión, unas tablas de retención que me permiten guardar el documento, saber dónde los tengo. Ya los tengo elaborados por carpetas, series, subseries o documentos. Entonces, le doy la importancia y el manejo que considero que debe tener esta información. Las tablas de retención documental pueden ayudarle a entender la base de producción documental de su empresa. Entonces, yo tengo una tabla de retención documental definida, allí tengo consignados todos los documentos que entran y salen de la empresa. Entonces, de esta manera tengo claro qué documentos se producen y cuáles tengo que darles un manejo adecuado en la empresa. Facilitan el control del volumen de crecimiento de la información por medio de la priorización, la clasificación y la administración eficaz.
Entonces, si yo tengo un archivo organizado a través de unas tablas de retención documental codificadas, que allí debo tener esos archivos, pues el crecimiento de la información va a ser menos. Voy a tener menos documentación en el área de gestión documental, sino que la voy a tener ya clasificada y guardada en el archivo central o en el sistema que yo estoy utilizando para todo el sistema de gestión documental. Entonces, las tablas de retención documental son importantes para todos los sistemas de gestión documental. Entonces, recordemos que el sistema de gestión documental es ese procedimiento que tengo dentro de mi proceso para darle el uso adecuado a los documentos. Entonces, las tablas de retención documental son muy importantes para estos sistemas de gestión. Entonces, la producción documental, pese a ser una actividad normalizada en las empresas, requiere de ciertos protocolos para que no ralenticen los procesos. Entonces yo tengo un sistema de gestión con unos procedimientos adecuados y unas tablas de retención donde yo tengo consignada la información, entonces no se va a minimizar en el tiempo, ni los procedimientos van a ser lentos, sino que van a ser procedimientos óptimos y adecuados para la organización. Por falta de lo anterior, o sea, por falta de tener unas tablas de retención documental adecuadas, es que en algunas ocasiones, sin importar los formatos de los documentos, estos terminan ensanchando las listas y espacios de almacenamiento. Entonces, si yo no le doy importancia a los documentos, entonces voy a tener una serie de documentos que no sé cuál es la importancia ni qué debo hacer con ellos. Entonces, yo debo tener establecido qué hago con los documentos que me llegan y que me salen de la organización. Si los debo custodiar, los debo guardar o debo tener una custodia importante para este documento. Es la organización la que define todos estos pasos o todo este protocolo para el tema de los documentos. En cuestión, la importancia de erradicar documentos en las tablas de gestión documental es adecuada para la administración de la misma. Entonces, si yo tengo unas tablas de retención documental adecuadas, donde registro la información, se hace un uso adecuado de la información y la administración de los documentos. Le pueden ayudar a la empresa a definir y gestionar la información, a gestionar lo que me llega, qué debo de hacer con ella. Si tengo una información adecuada, pues esto me genera la producción en la organización. Mantengo el control y una categoría eficiente de los documentos. Entonces, las tablas de retención que le contribuyen a la organización. Manejo optimizado de la información. Para conocer el objetivo de cada documento es necesario el entendimiento de cada uno de ellos. Si yo conozco el documento, sé para qué es o para quién va, sé cuál es el objetivo del documento, pues le doy un uso adecuado a esta información. De esta forma se contribuye a la clasificación desde la relevancia empresarial. Una vez entendido esto, podrás notar que el archivo de la información se hace más fluido y estandarizado. Si yo sé qué importancia tiene este documento para la organización, qué manejo le voy a dar, pues yo ya sé qué tan relevante es para la organización y qué manejo le voy a dar a este archivo. Entonces, el manejo de la optimización de la información a través de las tablas de retención documental contribuyen a las organizaciones. Manejo de manera optimizada la información. Entonces, manejo adecuado, le doy el adecuado funcionamiento de la información, la tengo en el documento o en el archivo o en el programa de gestión documental que la empresa tenga para tal fin. Controlo la producción documental, todos los documentos que me llegan o todos los que se producen en la organización les doy ese control adecuado. Entonces, ¿qué voy a hacer con ellos? Administrar desde un punto eficiente la información. Entonces, tengo el sistema de gestión, tengo el área de gestión documental, allí administran toda la documentación y le dan el uso adecuado y eficiente a estos documentos. Entonces, la información está siendo custodiada y guardada de tal manera que no se vaya a perder o refundir. Garantizar el acceso y control de la información bajo relevancia del tiempo. Entonces garantizo el acceso a la información que llega a las personas que la necesitan. Doy ese control de la información hasta dónde puede la persona llegar a obtener esta información. Y la relevancia en el tiempo es cuánto tiempo tengo que guardar este documento. Eso lo establece la organización dependiendo de la importancia del documento.
Conservar desde la selección garantizada. Entonces yo selecciono los documentos, garantizo que en esta carpeta o en este archivo van a estar los documentos, entonces garantizo que el documento va a estar conservado en esa carpeta. Regular la transferencia documental. Tengo que darle control a todos estos documentos que llegan y la transferencia es dónde los tengo que llevar o a dónde los tengo que emitir o enviar. Toda esta transferencia se regula o se lleva ese control a través de las tablas de retención. Consolidar procesos administrativos. Porque si yo tengo una información adecuada y organizada, pues todos los procesos administrativos de la organización van a trabajar de una forma adecuada. Control, seguridad de acceso a la documentación. Cuando se empieza a establecer un orden enfático de la unidad de la información producida al interior de la empresa, se abre paso al reconocimiento de las categorías documentales, las cuales contribuyen a una homogeneización de las matrices del archivo. Entonces, si yo tengo un archivo central o unos documentos estandarizados, codificados, de esta forma le doy el acceso a la documentación, porque ya lo tengo registrado en la tabla de retención, entonces de esta forma voy y lo encuentro. Lo busco en el archivo central o en el sistema de gestión, donde tenga yo todos los documentos. Entonces, tenerlo el archivo controlado, asegurado en los formatos o en los sistemas de gestión, favorecen un mayor control de la información producida, su ubicación y disposición. Entonces, si yo tengo todo esto organizado, pues yo ya sé qué documentos produce la empresa, qué documentos llegan a la organización, dónde están ubicados, cuál es su disposición, o sea, para qué sirve este documento, quiénes lo pueden utilizar. Esto ayuda sustancialmente a que el acceso a los documentos sea más eficientes, así como seguros. Entonces, si yo tengo todo esto organizado, dónde lo tengo, bajo qué código, dónde está, dónde lo puedo encontrar, le doy un manejo eficiente al documento y de esta forma está más seguro porque sé que allí está, allí va a permanecer el archivo, allí lo voy a tener custodiado o el documento teniendo en cuenta la importancia y la relevancia para la organización. Selección y conservación categorizada. Entonces se puede decir a grandes rasgos que este es el objetivo central de las tablas de retención documental, ya que por medio de esto se establece un orden lógico de las categorías archivísticas. Entonces yo archivo por categorías: documentos importantes, memorandos, cartas, actas, hojas de vida, toda la información que produce la información, yo la establezco o la guardo teniendo en cuenta esa categoría o ese código o esa serie que yo le di al documento, con el fin de implementar de manera más clara posible la usabilidad, las características de los documentos y su temporalidad existencial. Entonces yo categorizo todos los documentos por un nombre, yo ya sé dónde voy a encontrar este documento, cuál va a ser su uso, el uso que le tengo que dar a estos documentos y el tiempo en el cual debe estar guardado el documento. Entonces, la selección y la categorización es el corazón de las tablas de retención documental, porque de esta forma es que yo voy a guardar los archivos. Creo los documentos, las carpetas, las series y allí alimento la información que me llega. Manejo integral de los documentos. El manejo integral de la información garantiza seguridad, control y optimización. Si yo no le doy control a los documentos que llegan, pues yo no voy a saber dónde están, cuál es el control que le doy a ese documento y si me optimiza los procesos de la organización. Dicho manejo es la representación del adecuado acceso a la información. Entonces, si yo tengo todo organizado, pues voy a darle un adecuado manejo y voy a tener un mejor acceso a la información. Todo ello desde su creación hasta su disposición final. Desde el documento que me llega, lo radico, lo guardo, le doy la custodia importante si es relevante el documento, dispongo del documento, si lo tengo que enviar a otra área, a otra dependencia o si lo guardo, hasta que el tiempo que yo tenga que guardar este documento. Hasta el tiempo que me haya dicho la empresa o la organización de ese documento estar guardado por 20 años, por 15 años, pues yo ya sé que los 20 años pues le doy su disposición final o lo desecho o miro qué dice la norma en su momento, en ejecución, para saber qué uso le doy a este documento ya en su disposición final. Identificación de documentos de apoyo para el centro administrativo.
Entonces, cuando se hace el reconocimiento de la estructura empresarial, se identifica eficazmente la evolución de la información y su ubicación descentralizada en el desarrollo de la empresa. Entonces, la información descentralizada, la que yo tengo en las áreas, todo lo que me llega, porque es para el área como tal. Recordemos que la centralizada es la que está en el archivo de gestión, toda la que yo guardo allí y que de cualquier momento que la necesite, voy y la consulto. Entonces, allí va a estar la información. Los documentos de apoyo, lo hablábamos en las clases anteriores, son todos los que yo genero cada día o con los documentos que yo realizo mi gestión o mis labores. Entonces todos estos documentos son los que yo estoy dándole uso, pero yo mismo los guardo y los custodio en mi computador, en las carpetas del archivo del área como tal. Entonces les doy toda esa conservación. Entonces las tablas de retención documental como instrumentos archivísticos garantizan el correcto manejo de la información y da el primer paso hacia la aplicación de la gestión documental. Entonces, las tablas de retención son las que me dan ese orden lógico y cronológico a la información que me llega. Todo lo que tengo que custodiar, guardar, por cuánto tiempo lo tengo que guardar, la clasificación que le doy yo a los documentos, los que son más importantes, los menos importantes, pero que de una u otra manera deben de estar conservados. Entonces vamos a mirar las características de una tabla de retención documental. ¿Tomamos un descanso de 10 minutos o continuamos? Hola, Hola. dime. Profe, un descanso ¿Hasta qué hora? Ah, hola. como 10 minuticos. Por... A mí sí me sirve que tomamos el descansito porque yo no he desayunado. Bueno, dale, tranquilos, yo tampoco. Entonces hagamos el descansito de 10 minuticos, volvemos a las 9:17. La clase yo creo que irá por ahí hasta las 11 más o menos. Entonces hagamos el descansito de los 10 minuticos. Voy a parar la grabación para que no haya ese bache pues como ese tiempo. Y ahorita que